pues muy buenas noches. Espero que sí me oigan muy bien. Todavía no le hallo mucho a la cámara del celular, así que mil disculpas. Pero bueno, vamos a iniciar. Qué bueno que podemos estar varias allí conectadas. Veo como 10 participantes, gracias a Dios. Y bueno, vamos directo a la palabra. Hoy vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 2. Vamos a leer, es una historia bastante pequeña, pero muy profunda al mismo tiempo. Así que por favor, en sus Biblias, Lucas capítulo 2, 36, 38, versículos del 36 al 38. Como siempre, a mí me gusta usar la nueva traducción viviente y voy a leer la historia que tenemos en nueva traducción viviente. Y dice así: en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Pues muy bien, nos estamos posicionando en una historia bastante interesante sobre una anciana, una mujer de casi 105, 107 años por ahí. Si hacemos el cálculo, Lucas nos está diciendo que llevaba 84 años de viuda. Y en aquel entonces el pueblo judío estaba bajo el yugo de los romanos. Entonces, según la ley romana, estaba permitido que se casaran entre la edad temprana de la adolescencia. Entonces vamos a pensar de 13 a 16 años más o menos, que más o menos es lo que se calcula que tenía María cuando concibió al niño Jesús. Entonces vamos a pensar que esta mujer se casó entre los 14, 16 años más 7 años que duró casada, más los 84 años de viudez que ya tenía en este momento. Pues estamos hablando de una mujer de más de 100 años, una anciana de más de 100 años. Y es que Ana era parte del remanente que esperaba la venida del Mesías. No sé si se acuerdan lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan 4:25. Le dice la mujer samaritana: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y es hermoso cuando Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y si ustedes se dan cuenta por esta declaración de esta mujer, pues la gente en general, aún los que no eran de cepa judía, esperaban al libertador. Así que Ana, como judía, y antes que Jesús le revelara a esta mujer samaritana en su adultez durante su ministerio, si ustedes se fijan, Ana ya había visto al Salvador, según acabamos de leer aquí. Ella y Simeón, si vamos al contexto, Simeón también era un hombre piadoso, era un hombre justo, que había tenido una promesa de parte de Dios, que no iba a morir hasta que viera al Mesías. Entonces este hombre es guiado al templo ese día que María y José iban al templo a dedicar al niño. Jesús era un bebé porque se acostumbraba que después de la cuarentena, después de los 40 días de la madre, la madre se purificara. Entonces luego tenían la obligación de llevar a dedicar al primer varón primogénito de cada familia, ¿sí? Si ustedes lo leen en Levítico, es así como sucede, y también en Éxodo 13:2. Según la ley de Moisés, ellos van a cumplir con esa ley y van al templo para dedicar al niño. Y entonces es allí cuando el Espíritu Santo le muestra, guía a Simeón para que vaya al templo y entonces se encuentre allí al niño en los brazos de sus padres. Y es hermoso porque dice que este hombre estaba tan feliz cuando vio al niño, que dice que lo tomó en sus brazos. Simeón dice que tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios y le dijo: Señor, gracias por permitirme ver al Mesías. Y él ya estaba listo para partir. ¿Por qué? Porque Dios le había cumplido lo que le prometió a través de su espíritu. Él ya lo tenía, él ya estaba en esa espera. Y bueno, y justo en ese momento, cuando Simeón
está con los padres de Jesús, está con el bebé en brazos y está maravillado por ver al Mesías, ahí está Ana. Ahí está esta mujer que vivía, dice, que ministrando en el templo. Esta mujer era una profetisa. Y vemos lo precioso de esta bendición que también tiene esta mujer, porque ella estaba siendo testigo de un evento, más bien del evento más elevado. Yo estoy casi segura que en este momento en el que Simeón fue guiado por el Espíritu y Ana estaba en el templo, ellos ya quizá tenían ya conocimiento, porque a Jesús en el pesebre lo habían visitado unos pastores, ¿se recuerdan? Los pastores que habían visto la estrella, ellos van a visitar al bebé y después de que se van los pastores, se van hablando, porque si no, ¿cómo es que se enteró Herodes, verdad? Cuando quiere matar a los niños es porque él sabía que había nacido el rey. Entonces, para este momento, Ana y Simeón sabían que había nacido el Mesías, sabían que el Mesías había venido a la tierra y le es mostrado a Simeón y en ese momento Ana también es alcanzada por esta bendición de conocer al Mesías. Yo no puedo siquiera imaginar lo que esta mujer habrá sentido, porque esa fidelidad, esa devoción, dice que no se apartaba del templo. Ella ministraba en el templo como profetisa, pero dice que también hacía ayunos y oraciones. Entonces, cuando digo que no puedo imaginar siquiera lo que ella sintió, es porque es una bola de emociones, pero también aunado a esa fidelidad determinada, a esa devoción que ella tenía hacia el templo, y esta devoción y esta fidelidad estaba siendo recompensada. Fíjense bien de la importancia de una fe firme y determinada, porque una fe firme y determinada trae recompensa, trae recompensa. Ella dice que también empieza a hablar en el templo. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. En aquel entonces, como vivían bajo el yugo de los romanos, ellos esperaban al libertador. Y seguramente había gente desesperanzada, ¿verdad? Entonces, ella, ella sigue hablando del niño a los que estaban ahí en el templo. Y no solo ese día, estoy segura que el resto de sus días, no sé cuántos días más habrá vivido esta anciana. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Ahora, ¿cómo no sería esta mujer una profetisa? O más bien una proclamadora de las verdades de Dios. Si es que oraba, ¿verdad? Si es que ayunaba, pues lo hacía con expectativas. Y es que hay una realidad muy triste en la vida cristiana o en la vida de los cristianos, que si no leemos, no escudriñamos, no meditamos, no buscamos ese tiempo para estar con la palabra de Dios y tampoco la ponemos en práctica, o sea, no la vivimos, pues ¿cómo vamos a ser proclamadoras de la palabra? ¿No? Si no vivimos lo que decimos que creemos, pues va a estar imposible, ¿verdad? Que lo podamos lograr. Ahora, si tú y yo somos ese remanente, como Simeón y Ana, porque estamos esperando la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Yo estoy esperando la segunda venida de Cristo. Entonces tendríamos que estar a la expectativa y preparadas, porque puede ser en cualquier momento. Dice Jesús, en palabras de Jesús en Mateo 24:36, dice, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo mi Padre, dijo Jesús. Así como estas personas que esperaban al libertador, que no sabían cuándo iba a llegar, pero Dios tuvo a bien revelárselo a los pastores. Y Dios tuvo a bien revelarle a través de una profecía a Simeón. Entonces, cuando oro buscando esa comunión con Dios y dispongo mi corazón a escuchar a través de lo que leo en la palabra, meditándola, escudriñándola, pues yo puedo decir con certeza, tú y yo como mujeres cristianas podríamos decir con certeza, el Señor me dejó ver, el Señor me dejó ver a través de su palabra mi pecado, por ejemplo.
El Señor me dijo en su palabra cómo conducirme. El Señor me dejó, me ordenó en su palabra, arrepiéntete, deja ese pecado, deja ya ese estilo de vida. Eso es lo que la palabra nos dice, ¿verdad? El Señor me mandó, ve y comparte la buena noticia. Lleva esperanza a las almas perdidas. Si nosotros somos proclamadoras de la palabra, claro que Dios nos va a hablar a través de la palabra. No vamos a ir a ningún profeta allá afuera, a ningún, estos que leen las cartas para que me lea un futuro, porque todo lo que yo necesito saber para mi vida, solo todo lo que tú necesitas saber está allí. Entonces es hermoso cuando nosotros venimos y decimos, oye, fíjate, hermana Romy, el Señor me habló anoche y la hermana Romy, ok, ¿cómo te habló? ¿En sueños? No, en la palabra. Yo estaba leyendo la palabra y el Señor, mira, me habló esto. Wow, y es precioso cuando nosotros entendemos el mensaje, entendemos claramente la voz de Dios a través de ella. Y es que obedeciendo y viviendo bajo los principios de la palabra, seríamos, como les dije, proclamadoras, proclamadoras. Así que tú y yo podríamos estar ejercitándonos o preparándonos para ejercer el profetizado, como Ana, esta profetiza. Y este término de profetiza viene del griego profetes o profetis, que significa uno que habla, uno que proclama o que defiende la palabra. Un profeta es una persona que recibe la revelación de Dios y la transmite. Antes de Cristo, los profetas eran los mensajeros de Dios, enseñaban la verdad de Dios, llamaban al arrepentimiento, pero también eran usados por Dios para llevar esperanza o advertencias sobre el futuro, en tiempos y en condiciones específicas, ¿sí? Y les quiero hablar de un periodo, hay un periodo de silencio, hablando de este asunto de los profetas. Hay un periodo que se llama periodo intertestamentario. Este periodo se llama periodo de silencio y fue desde el profeta Malaquías hasta Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Malaquías fue el último profeta que habló del Mesías. Dije el último, no el único, ¿sí? Y hasta Juan el Bautista se vuelve a hablar del Mesías. Y en ese periodo fue un periodo de un poco más de 400 años, por eso se llama periodo de silencio. Al profeta Malaquías le tocó ver un pueblo que se volvía a su vieja vida de pecados y es usado por Dios para recordarles la promesa del Mesías. Y no se dice más, ya no se escribe nada después de lo que el profeta Malaquías escribe, hasta que aparece Juan el Bautista, el antecesor de Jesús. Y Juan el Bautista aparece con un mensaje poderoso. Decía en su mensaje, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, volveos a Dios. Y Juan lo hacía con una pasión, con una entrega. Él estaba decidido a ser usado por el Señor para proclamar su palabra. Entonces, Juan era un profeta que venía anunciando y proclamando lo que ya estaba escrito. ¿Sí me explico? Ya Malaquías lo había anunciado, otros profetas habían anunciado la venida del Mesías y viene Juan anunciando y proclamando lo que ya estaba escrito, pero con un sentido de urgencia, de un Salvador que ya estaba en la tierra. Simeón y Ana ya lo habían visto, los pastores ya lo habían visto. Juan venía recordando la palabra del Señor dada a su pueblo acerca de la promesa. Y fíjense, esto mismo hacía Ana también en el templo, pero Juan hablaba también de juicio. Y quise detenerme en dar este contexto porque la profecía, hermanas, no es nada místico. Ana era una proclamadora de la palabra de Dios, ciertamente comunicaba y recordaba la esperanza dada acerca del Redentor, acerca del Mesías. Por si teníamos duda, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es el oráculo de Dios, ¿sí?
Si buscamos revelación, está en la palabra, lo que Dios nos quiere revelar, porque el Señor es quien nos las da. Y hay otras cosas que según Deuteronomio 29:29 no nos pertenecen a nosotros, solo le pertenecen a Dios. Pero aquí está todo, aquí está todo. Entonces, volviendo al ministerio de Ana, yo les quiero preguntar, ¿no nos gustaría tener una Ana en nuestra iglesia? ¿No nos gustaría tener en nuestra iglesia local una mujer como ella? Yo creo que sí. Pero hay algo interesante y quiero leer en 2 de Timoteo 2:15-17. Se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Versículo 16. No prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios, pues eso no sirve de nada. Los que así discuten van de mal en peor, y sus malas enseñanzas se van extendiendo como el cáncer. Así lo han hecho Himeneo y Fileto. Y Pablo menciona a estos dos hombres porque estos hombres en aquel entonces confundían a los creyentes con sus razonamientos, como hoy. Hoy, ¿verdad? Hay tantas cosas que vemos en internet, hay tantas cosas que escuchamos, que de pronto ya venimos con ideas extrañas, ya venimos con filosofías, ya venimos con metafísica y no, y es que mi maestra de yoga me dijo esto, y entonces ya andamos. Hay gente que viene a querer contaminar, ¿sí? Lo puro que es el evangelio. Y cuando la gente, perdón, por eso le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2, después le vuelve a decir, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela, anímela, instrúyela con mucha paciencia. Y cuando la gente se vuelve insensible y no quiere escuchar, o más bien a la gente le gusta escuchar la gente quiere oír lo que le gusta, ¿qué vamos a hacer? Le dice Pablo a Timoteo, instrúyela con mucha paciencia. Entonces, podríamos ser tú y yo esa mujer proclamadora que conoce la palabra, que instruye con la palabra, ¿no? Por eso les decía yo que esto de ser profetisa, este ministerio, no es nada místico. Hermanas, si tú y yo estamos practicando la palabra, la estamos haciendo real en nuestra vida, podemos instruir a otros, podemos llevar a otros al conocimiento. Y Pablo es muy sabio al decirle a Timoteo que anuncie la palabra en todo momento, que dé el mensaje, que no tenga miedo, que le muestre a la gente, que les corrija, pero que también lo haga con mucha paciencia. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con gente que no entiende. Ahora, es esto lo que hacía la profetisa, ¿no? Ella con una mente, alma y espíritu dispuestos, pasó una larga vida en el templo. Tenía 84 años de viudez y la estaba dedicando en el templo. Entonces, seguramente la tiraban de a loca. Ay, ahí viene esta Ana otra vez. Ay, ya me va a decir de nuevo. Ay, esta señora insistente. Que viene el Mesías. Ay, ya tiene 400 años que Malaquías dijo y no es cierto, ¿no? Entonces, seguramente a lo mejor ni le hacían caso, pero con toda paciencia instruía, animaba. Ella veía toda clase de personas que entraban por la puerta del templo. Entraban religiosos, espirituales, pero también religiosos. Entraban enfermos, entraban huérfanos, entraban más viudas como ella. Entraba gente orgullosa, arrogante, entraban adúlteros, entraban prostitutas, etcétera y etcétera. Y aunque, como les decía yo, a lo mejor a la mayoría, si no es que a todos no les gustaba escuchar lo que esta mujer les proclamaba, ella mantenía la calma, con el fin de resultar aprobada cumpliendo con su ministerio, no para ganar la aprobación de los que estaban en el templo, para ganar la aprobación de los maestros de la ley, no, sino para ser partícipe de la promesa, las promesas de Dios.
Y el Señor le da una gran recompensa, ver al Mesías. Entonces, esta mujer que tuvo la libertad de rehacer su vida, porque fíjense, si ustedes leyeron bien y ya hicimos por ahí los cálculos, esta mujer enviudó muy joven, más o menos, ¿qué te gusta? Entre los 22 años, 23 años quizá enviudó, estaba muy joven, ella pudo rehacer su vida. Pero sin embargo, en el versículo 37, la última parte del 37 dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. No quiere decir que esta mujer vivía ahí, porque no era tampoco una desválida. Bueno, no dice aquí que sea una desválida. Más bien pienso que puede referirse a que había constancia, que era una mujer de constancia, que era una mujer de fidelidad, era una mujer entregada. Por eso es que se la pasaba de día y de noche en el templo. Probablemente se levantaba temprano y se iba al templo y se regresaba a dormir nada más hasta muy noche, ¿verdad? Entonces, yo te quiero preguntar, ¿tú aprovechas las oportunidades? ¿Somos de las mujeres que aprovechamos las oportunidades? Vamos a decir, sí, claro, yo soy ese tipo de persona que aprovecha las oportunidades. No, a mí, yo, mira, soy buenísima comprando. Yo me la rifo aprovechando precios bajos. Cuando se trata de hacer dinero, me pongo lista. Cuando se trata de que mi emprendimiento se haga más grande, también yo aprovecho las oportunidades. Pero no quiero referirme a este tipo de oportunidad. Más bien, no me estoy refiriendo a este tipo de oportunidad. Hablo de la oportunidad de servir al Señor. Y esta noche quiero referirme a las solteras. Quiero hablar a la soltera. Hablo de la oportunidad de la soltería. La libertad de servir al Señor soltera es una gran oportunidad. En Primera de Corintios 7:34, se los voy a leer, dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, o sea, una disposición. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, procurar, por ejemplo, a su familia, ¿sí? De cómo agradar a su marido. Pues cuidándonos, guardándonos, siendo fiel a nuestros esposos, atendiéndolos, alimentándolos, ¿verdad? Consagrando nuestro matrimonio cada vez. Y bueno, más bien voy a leer la otra parte en la Nueva Traducción Viviente que fue donde más me gustó, o más bien está más explicada. Las casadas, dice, para las casadas sus intereses están divididos. ¿Por qué? Porque quieren servir al Señor, pero también tienen una responsabilidad con su familia. Entonces, los intereses de las casadas están divididas. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y espíritu. Una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Una esposa está ligada a su marido o a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Fíjense nada más la característica, mujer, si te quieres volver a casar. Solo si ese hombre ama al Señor, o sea, si ese segundo matrimonio es aceptable delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Sería mejor sin embargo, dice en mi opinión, dice Pablo, ya en el versículo 40. Sin embargo, en mi razonamiento, dice Pablo, y quizá también en la opinión de Ana, porque Ana también había vivido en soltería, sería mejor para ella no volver a casarse. Y pienso, dice Pablo, que este es un consejo sabio al decirles esto, porque yo también tengo al Espíritu de Dios. Entonces lo ve como un consejo de parte del Espíritu, pero no es precisamente una orden. ¿Sí? Y yo te quiero preguntar, ¿a cuántas viudas o mujeres solas cristianas podríamos mencionar en este momento? ¿O cuántas se te viene a ti a la memoria en este momento? O tú misma en este momento. Quizá estás en esta posición, estás en esta condición, así que me dirijo a ti. Quizá tengas claro el plan de Dios para ti, ¿sí? Ya que has aceptado tu condición, tu situación de viuda, tu condición de soltera, la has aceptado bien. Pero yo te quiero preguntar, ¿estás aprovechando esta oportunidad? Porque algunas quizá no tengan claro lo que sigue.
Están esperando en la voluntad de Dios, pero están a lo que salga. Lo que se dé sobre la marcha, yo estoy sirviendo al Señor y en mi caminar con el Señor, lo que salga, ¿sí? Otras se debaten entre casarse o no casarse, porque algunas quieren volver a sentir ese amor o, o están predispuestas a no sentirlo, ¿verdad? Porque a lo mejor les fue mal y ya no quieren pasar por eso. Otras mujeres viudas o solteras, y más viudas, porque algunas quedan con hijos, otras mujeres viudas han decidido dedicarse a los hijos, a los nietos. Otras, pues mudarse, ¿verdad? Cambiarse de residencia quizá, irse a vivir con la hija, con el hijo, la típica suegra que quiere irse con la hija o con el hijo, ¿no? A meterse por allá. Y bueno, otras quieren viajar, otras quieren estudiar, otras quieren emprender, ¿no? ¿Y es malo todo esto? Pues no es malo, porque cristianas o no cristianas pueden encontrarse justamente aquí, así como se los describí. Pero el objetivo de esta enseñanza es que amplíes tu panorama y redirijas tus planes a la voluntad de Dios. Que si le has pedido a Dios que cumpla su propósito en ti, no estás perdiendo el tiempo o no estás gastando tu tiempo en tus propios deleites, en lo que tú quieres, sino en lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Que el carácter de Cristo se vea reflejado en mí, que el carácter de Cristo crezca en ti, en mí, que cada vez nos parezcamos más a Él, que lleguemos a tal punto que podamos decirle a nuestra amiga, a nuestra hermana, a nuestra hija, a nuestro esposo, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr eso si en nuestra propia casa no vivimos lo que decimos que somos? Bueno, pues obedeciendo y haciendo la palabra, practicando la palabra. Dice Romanos 8, versículos 6 al 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por lo tanto, permitir que la naturaleza les controle la mente, perdón, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Hermana, nuestra carne siempre se va a resistir. Dice el versículo 8, por eso los que viven todavía bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Si sigues cediendo a tu carne, a darle gusto a tu carne, lo lamento. No podemos agradar a Dios si seguimos dándole gusto a nuestra carne. Convenzámonos de una vez que si no somos intencionales, no vamos a buscar agradar a Dios. Una y otra vez se nos ha dicho en las predicaciones, en los mensajes, hermana, es que no me siento con ganas. No vas a tener ganas, no te vas a querer levantar para leer, no te vas a querer levantar para orar. Tenemos que ser intencionales, tenemos que someter nuestra carne para obedecer al Espíritu. Esta viuda, esta anciana, tuvo que ser intencional. Al decidir pasar tiempo en el templo y no andar de ociosa como en aquel entonces hacían muchas viudas, porque Pablo menciona a algunas de ellas,
Y en lugar de amargarse, no decidió amargarse. La amargada solo ve pasar los años sin fruto alguno. Y la otra cara de la moneda lo podemos leer en Ruth. Si tú vas al libro de Ruth, vas a ver cómo Noemí enviudó y después que enviudó, se amargó porque le fue tan mal, perdió a sus hijos también, que se amargó. Pero bueno, ella tuvo la oportunidad de redimirse, pero en su tiempo, en su momento, no le hallaba sentido a su vida. Reaccionó mal. Justamente el pastor mencionaba el domingo sobre estas actitudes en circunstancias difíciles, que en lugar de acercarnos, nos alejan. El dolor, la prueba, la tribulación nos nubla los ojos, nos vela los ojos, no vemos con claridad y entonces perdemos de vista el propósito. Que aunque no se vea en el momento, hay propósito, sí lo hay. Pero ¿qué pasa? Pataleo, hago berrinche, me enojo con Dios, le reclamo a Dios. Es que, Señor, si yo mira, yo ya estaba leyendo, Señor, yo ya estaba orando por las mañanas, pero Señor, pero es que no estás viendo que yo ya decidí congregarme, yo hasta estaba congregando. Es más, acabo de decirle a la hermana Romy que ya voy a servir, pero ¿por qué me manda? ¿Por qué todo esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Pero somos tan frágiles en caer en esa carne que no se quiere someter, que tardamos en darnos cuenta. Y la voluntad de Dios en las pruebas, mi hermana, es parecernos más a Jesús. Ve la fidelidad de Jesús, ve su entrega, que en obediencia dio su propia vida, que siendo hombre padeció hasta la muerte, y no solo sufrió heridas, y no solo sufrió la muerte, sino el oprobio, la humillación, el escarnio, y era inocente. Muchas de las cosas que a nosotros nos están pasando, y lo decía el pastor el domingo, son consecuencias de nuestra vida, son consecuencias de nuestras acciones. Pero tantito estamos ya cargando con ellas y ya queremos que el Señor nos las quite. Lo que hoy podemos estar sufriendo no es nada comparado con lo que Cristo sufrió. Y de esto trató el mensaje del domingo. Ojalá te des la oportunidad de escucharlo, de verdad. Búscalo, esperanza o desaliento, o así con signo de interrogación. De verdad, ojalá lo puedas escuchar. La gloria venidera borrará todo mal recuerdo. No es comparable con lo que hoy puedas sufrir, dice Romanos 8:18. Y Juan 16:21 dice que así como la madre que da a luz, que no, y digo, yo no puedo decir eso, yo no he sentido dolores de parto en ninguno de mis partos, pero las que lo han sentido, y el pastor nos lo revivía el domingo, ¿no? Algunas de ustedes, y es como ese dolor de parto que luego pasa, porque ya tienes acá tu chiquito y pasó. Y el ver esa hermosura, ver esa bendición en tus brazos, se te olvida todo lo que sufriste. Y así es cuando vienen las pruebas, así es cuando viene la tribulación a nuestra vida. Recordémoslos de verdad cuando querramos tirar la toalla, recordémoslos. Recuerda este pasaje de Romanos 8:18 y de Juan 16:21. Así que para que la historia de esta mujer tenga sentido hoy, analicemos la condición de nuestro corazón. Es que estamos acostumbradas a venir al Señor con expectativas de solo recibir de Él lo que me satisfaga, lo que satisfaga a mi estado espiritual, emocional y físico. Y está bien, pero esta espera o expectativa la basamos en un plan terrenal. Ahí es donde caemos y no está bien. ¿Por qué? Porque vamos a servir al Señor siempre y cuando queremos ser parte de un ministerio, por ejemplo, siempre y cuando se acomode a mi tiempo, a mi carácter, que yo haga match, que yo encaje, que yo embone en ese ministerio donde quiero servir. Que yo tenga salud, que yo tenga las fuerzas para servir, por ejemplo, ¿no? Aunque las consecuencias de mi mala salud me alcancen, aún
que yo tenga muy buena salud, que yo tenga un esposo en el caso de las solteras. No, Señor, te voy a servir ya nada más que me case. No, Señor, mira, apenas tenga este novio, porque tengo que tener bien mis ojos bien abiertos, me quiero ocupar, me quiero enfocar en eso, yo te sirvo, ¿no? Por si ya estás en esa línea, ¿no? Y estás en espera de un novio o un esposo, un nuevo puesto, un salario, por ejemplo, ¿no? Un aumento de salario. Y solo cuando eso llega, todas estas cosas ya llegaron a tu vida, es cuando ya decides comprometerte. Cuando tendría que ser al revés. Mientras espero la respuesta de Dios, las peticiones de mi corazón, las promesas, la segunda venida de Cristo, la vida que me espera con Él, mientras espero estar con mi Señor, me ocupo de Él. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí me están entendiendo? Leyendo su palabra para conocerle más, practicándola para que yo me parezca cada vez más a Cristo y testifique de Él, no representándolo mal como suele pasar a veces, que mucha gente ya no quiere ser cristiana por nuestra conducta, por nuestro mal testimonio. Ay, no, si esa hermana, esa señora es así, no, yo no quiero ser ese tipo de cristiano. Lo mal representamos, somos malas embajadoras. Así que cuidando mi testimonio, obedeciendo, buscando la comunión con Él a través de la oración, a través de llevando esperanza, anunciando la buena noticia de Jesús. Me ejercito, practico en el don o los dones espirituales en el que el Señor me va a usar para edificar su iglesia. Me intereso más y más por su obra, ¿no? Eh, eh, me ocupo siendo usada aún también para expandir, perdón, la obra del Señor, quizás ayudando, ofrendando, ocupándome de las cosas espirituales, ocupándome en crecer, también aceptando el tiempo de pruebas que sabemos que es para nuestro crecimiento, lo acabo de mencionar y en el mensaje del domingo también nos lo recordaba el Señor. Entonces, mientras esto sucede, mientras esto pasa, mientras tú y yo nos estamos ocupando de las cosas espirituales, de las cosas del Señor, todo lo demás va a llegar. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Todo lo demás va a llegar para completar nuestra vida en el Señor, no al revés. No primero busco lo terrenal y luego busco al Señor para complementar. No es así. Así que solteras, vuelvo con las solteras, por favor, no se afanen. Si te quieres casar o no, solo enfócate en las cosas espirituales y los planes que Dios tiene para ti, ¿sí? Y todo va a llegar. Todo lo que Dios hace es bueno. Por favor, imprímetelo en tu mente y en tu corazón. Todo lo que Dios hace es bueno. Si es tu soltería la que ha de usar, habrá plenitud y gozo. No digo que habrá ausencia de problemas, no estoy diciendo eso. Habrá plenitud y gozo. Y si es con un esposo con el que el Señor te quiere usar o te quiere seguir usando, también te lo va a dar, lo necesites o no. Se lo acabo de decir a una persona. Entonces, no vengas a servir al templo solo porque ahora tienes tiempo libre, porque ahora tengo buena salud, porque ahora tengo independencia, porque tengo los recursos económicos, porque no tengo hijos. Sirve, sirve aunque no tengas tiempo libre, aunque no tengas salud, aunque no tengas estabilidad económica, aunque no hayas descubierto tu don, en el camino el Señor te lo va a mostrar. Si volvemos a la historia de Ana, Ana enviudó joven, pero decidió no aferrarse a su soltería, sino que resolvió consagrar su soltería para servir en el templo, en el edificio. Estamos hablando del edificio. Ana se trasladaba al templo y ahí servía y ahí se mantenía. Pero lo hacía cuidando su propio templo, su espíritu.
Así que regresando a Primera de Corintios, que habla acerca de que si tú ya has decidido no casarte, o sea, dice Pablo, si ha decidido la mujer soltera, la mujer viuda, ha decidido con toda firmeza, o sea, ya con un corazón examinado, ya ha escudriñado su corazón y ha pedido la ayuda del Espíritu Santo que le deje ver, dice, si ella ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia, o sea, no está desesperada por buscar marido, y aparte también puede controlar sus pasiones, o sea, puede mantener la pureza sexual, hace bien en no casarse, dice Pablo. Así que la que se casa hace bien, pero la que no se casa hace aún mejor. Y sigue diciendo Pablo, ya lo leímos en el versículo 40, que cuando una mujer queda viuda, está libre para casarse. No con cualquiera, les acabo de decir, y por eso se lo repito. Solamente si ese hombre ama al Señor, ¿sí? Solamente si ese hombre ama al Señor, conforme al corazón de Dios. Y bueno, y Pablo, porque él lo vivió y porque él estaba completamente dedicado a la obra, al servicio de Dios, esa era la prioridad de su vida. Por eso, por su experiencia, él da ese consejo. Pero de ninguna manera yo estoy dando, o Pablo está dando un argumento, soltera, para que tengas un pretexto. De ninguna manera yo estoy dando un argumento, que tengas que usar. No, es que la Biblia dice, es que Pablo dijo, ¿no? Como les decía yo, es necesario que te hagas un autoexamen ante la afirmativa o la negativa de casarte. Si es sí, que tu deseo no esté basado en la presión social, por ejemplo, o en la seguridad financiera, o que te tengas que casar o te quieras casar por necesidad, por miedo a la soledad, o porque anhelas ser madre y quieres llegar a ser madre, o por mero impulso sexual, por estabilidad emocional, porque quieres llenar vacíos, examina. Y si tu negativa persiste, o sea, si eres la persona que no, definitivamente el matrimonio no, no, yo no. Bueno, examínate. Porque si tu negativa persiste, que tu no sea por la idea mal concebida del matrimonio tradicional. Ya ven que está todo esto de moda, todo esto es tendencia. Y que tu experiencia mal concebida de esas relaciones mal llevadas, que quizá te tocó ver con tus padres, con tus abuelos o con historias que nos cuentan, ¿verdad? Porque esas relaciones mal llevadas a veces, pues no son agradables, donde los problemas se ocultan debajo del tapete y las lágrimas se secan a escondidas en el baño. Sí, 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 hermana, sí pasa, sí, sí, jovencita, sí, soltera, sí, sí pasa. Porque cuando dos pecadores dicen sí al matrimonio, pasa, claro que sí. O no sea que no quieras casarte por el punto de la sujeción, por ejemplo, el deseo de libertad, viajar, cumplir sueños, ya se los mencionaba, metas, el falso concepto de la maternidad o amargura, etcétera, etcétera, y sería una lista grande. Así que por favor analízate, porque cualquier concepto errado que tengas al querer casarte o no casarte tiene que ver con la condición de tu corazón. Por eso la importancia de examinarlo, como decía el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dice David, redireccióname, ayúdame a volver al camino. Habemos muchas mujeres jóvenes, adultas, ancianas, aquí mismo en este grupo en el que estamos, con dones y con capacidades que pudiéramos estar ya poniéndolas al servicio de Dios. Pero ¿qué pasa? Que no queremos dejar la comodidad, no estamos dispuestas a sacrificar nada. Estoy convencida que somos instrumentos en las manos de Dios cuando disponemos nuestro corazón, pero también cuando hay entrega, disciplina, determinación. Y este es el ejemplo que hoy tenemos de esta mujer. Estoy segura que Ana en su juventud, con todo ese potencial de los 22 años, de los 23 años, fue aprovechada muy bien en el templo.
Y Romy no me va a dejar mentir. Cómo ella, hay jovencitas en la iglesia dispuestas a servir y sí, hermana, venga, yo estoy aquí y de verdad esa disposición y ese arranque que tienen para hacer las cosas es precioso. Y Ana dedicó los mejores años de su vida para servir en el templo. Ella seguía estando ahí, se levantaba temprano, a lo mejor ya su vejez la tenía quizá algo cansada, pero aún así ella se levantaba temprano y se iba del templo, como les decía anteriormente, se iba muy noche, lo acabamos de leer aquí, pero estuvo ahí para aprender la ley de Dios, por ser un lugar también de culto, porque el templo era un lugar de culto para buscar la santidad, para apartarse. Y mientras servía a otros en oración y en ayuno, se encontró con su Salvador esperado. Ya lo leímos. Y pudo haber sentido el alivio de que toda su vida había valido la pena por ver al Mesías. Y amada hermana, ante la inminente segunda venida de Cristo, no vivamos de cualquier manera. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Qué bueno es nuestro Dios. Y Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si hay algo que tendríamos que imitar de esta mujer, es su determinación a buscar la santidad en su servicio. Mientras servir, la entrega, hermana, y la disciplina son primordiales, súper importantes. Ana se apartó en aquel tiempo en un templo de paredes, pero hoy nosotros podemos apartar nuestra vida desde aquí, desde adentro, viviendo para Él en espíritu y en verdad, como dice Juan 4:23 y 24. La hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Leímos que esta adoración no tiene que ver con el templo o el lugar, ni siquiera con la postura, sino con un corazón alineado, con un corazón dispuesto, con una devoción y pasión que nace de un corazón transformado. Y si tú y yo hemos tenido la oportunidad de ser redimidas por el sacrificio de Cristo en la cruz, si tú y yo hemos venido al conocimiento de la verdad, por supuesto que podemos vivir de esta manera. El Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos de hombre, dice la palabra, sino que su Espíritu Santo mora en nosotros y está con nosotros, dice Juan 14:17. Por eso la importancia de guardarnos siguiendo la verdad, viviendo conforme a la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Pues la palabra de Dios. Es necesario que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, con un corazón dispuesto de acuerdo a la palabra de Dios. La adoración, mi hermana, es un asunto del corazón. Entonces, ¿qué haremos mientras esperamos la segunda venida de Cristo? Disponemos nuestro corazón, dispongo mi corazón, no solo el domingo, diariamente. Diariamente le adoro, diariamente le sirvo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Haciendo, dice la palabra, haciendo todo como para Él, porque todo es de Él, todo es para Él. Nosotros somos por Él, nos debemos a Él.
El Señor quiere cumplir sus planes en nuestra vida mientras nos ocupamos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Caminando con un propósito claro, tú y yo somos o seremos las más beneficiadas. Así que imitemos a esta mujer, ocupándonos en orar y ayunar por esta generación que Juan el Bautista y el mismo Señor Jesús llamó generación de víboras. Orando con un ruego tal que venga de ese duelo por las almas. Cristo viene, mi hermana, y cada vez hay más corazones endurecidos. La gente cada vez, la sociedad cada vez está en una decadencia moral impresionante por el desconocimiento, por la ignorancia en la que viven. En nuestra misma iglesia, el orgullo, la religiosidad nos ciega, nos nubla la vista. ¿Cómo no estaríamos dispuestas a vivir en oración si en nuestros propios hogares hay necesidad de salvación? Así que dispongámonos. Y me voy a permitir platicarles que el mes pasado, yo cuando leí esta historia recordaba que el Señor me la había puesto hacía como unos 8 meses, porque la abuelita de Samuel es una ancianita que acaba de cumplir 99 años. Y hace unos meses atrás ella me comentó una carga que tenía de no poder ir a la iglesia, de ella querer congregar y no poder, porque ahora pues su espaldita está curviadita y necesita la andadera. Dice ella que pierde el equilibrio si no usa la andadera. Entonces, para poder ir a la iglesia necesita o pagar un Uber o que alguien la lleve, y no todos los taxis la quieren llevar porque también hay que llevar su silla de ruedas por la postura que tiene. Pues a veces las bancas de los templos o las sillas no son cómodas para ella, y para poder ir más rápido al baño, siempre jala con su silla de ruedas, le es más cómodo a ella. Entonces dice: mi hija, pues es que no sé qué hacer porque yo quiero ir a la iglesia, yo debería estar sirviendo. Y entonces el Señor me trajo esta historia, y yo le decía: mira, tú eres una mujer de oración, tú puedes desde tu trinchera orar y estar apoyando la obra y estar orando por todos. Mira, lo haces por tu familia, oras por todos nosotros. Y la verdad que es que una de las estrategias que ella usa para orar por toda su familia, ella dice: empiezo desde mi hija mayor, que es la mamá de mi esposo, empiezo desde mi hija mayor y yo ya sé quiénes son los hijos de ella, los nietos de ella, y entonces empiezo por esa familia. Luego voy por mi segundo hijo, hijos, nietos, y si tienen bisnietos, también por los bisnietos. Y todos los conoce por nombre, todos los conoce por nombre. Entonces, esta ocasión que yo fui a verla por su cumpleaños número 99, pues otra vez me sorprendió, porque ella me decía que ahora, mira, ya la verdad sí entendí que el Señor me quiere usar, así que cada persona que entra por la puerta de mi casa, estoy comprando Biblias. Y mi hija, la verdad es que las Biblias están caras. Entonces, una idea, le digo: mira, puedes pedir por Mercado Libre, te vamos a ayudar y vamos a comprar Biblias así más o menos económicas. Y dice: sí, porque yo le quiero regalar a todo el mundo que entra por esa puerta, que viene a visitarme, que el vende agua, que la nieta de la señora que me cuida, a todos. Y entonces, esa fue su misión estos últimos meses: hablarles de Cristo y que no salieran sin una Biblia. Y bueno, yo se los quería compartir porque el domingo que hablábamos Samuel y yo con ella, la verdad me quedé completamente sin palabra. Porque ya por ahí nos habían dicho que un pastor estaba yendo a hacer unos cultos a su casa, pero no teníamos bien claro que yo estaba como esperando que ella me lo contara. Y entonces el domingo que ella nos platica: no, miren, yo ya estoy congregando. Oh, ¿cómo? Sí. Resulta ser que en esa comida de su cumpleaños, una de sus hijas invitó a un pastor de Acapulco porque fue una acción de gracias. Entonces este pastor ministró en la acción de gracias, lo llevaron desde Acapulco, y pues ahí me imagino que la abuelita le expresó su necesidad, y este pastor dijo: pues, doña Judith, pues yo puedo venir aquí a su casa e iniciamos una misión en su casa. Y este pastor está viniendo desde Acapulco 2 horas a Chilpancingo y 2 horas de regreso. El mismo domingo que él ministra en su iglesia, está viniendo a la casa de doña Judith. Y dice doña Judith ayer, el domingo: bueno, hija, todavía somos 6, pero el próximo domingo, bueno, el pastor le dijo que va a ir cada 15 días.
en el domingo próximo que le toca venir al pastor, ya invité 2 más. Sus 2 alumnitas que fueron sus alumnas hace 40 años, creo, 45 años. Ella fue maestra de música y dice, ya invité a mis 2 alumnitas, entonces dice, yo espero que vengan, ya también, una de ellas le obsequié una Biblia, y bueno, dice, el Señor me concedió mi deseo, y creo que de aquí va a salir algo grande, una nueva iglesia del Señor. Pero, dice, les quiero pedir que oren por una petición muy especial, y yo se las quiero compartir a ustedes porque a ella le va a dar gusto cuando yo le diga que ustedes están orando por esa petición. Dice que tiene oposición por parte de alguno de sus hijos, porque no están de acuerdo que a su edad ella reciba gente en su casa y que hagan una iglesia en su casa. Entonces dice, estoy muy triste porque estoy teniendo oposición por parte de algunos de mis hijos que no están de acuerdo para que el pastor venga aquí a plantar una iglesia. Entonces quisiera que oraran por mí. Y yo quiero que se queden con esta frase que me dijo, porque con esa me quedé yo desde el domingo y he meditado mucho en ella. Textual, se las voy a decir. Es que si el Señor me ha dado esta mente, porque está completamente su mente lúcida, es que si el Señor me ha dado esta mente que razona hasta hoy, y esta lengua que todavía habla, ¿qué más puedo hacer mientras el Señor viene por mí? Hermana, yo me sentí así chiquitita, porque ella quiere aprovechar su tiempo sirviéndole y tiene 99 años. Así que yo quisiera que te quedaras con esto. Mientras tú y yo esperamos a que nos llegue la hora o a que Cristo venga, ¿qué haremos? ¿Pondremos nuestros dones a su servicio? ¿Qué vas a hacer? Y con esto les dejo esta noche. Gracias. Así que, hermanas, vamos a orar. Gracias, Martis. Ay, Señor, qué bueno es recordar que te tenemos a ti. Y aún si hay alguien en esta sesión que, Señor, ha olvidado su primer amor, que se ha apartado su mirada de ti, la ha puesto en otras personas o cosas y por esa razón hoy experimenta sufrimiento y quebranto. Señor, tú estás aquí para recordarle que lo único que tiene que hacer es volver a poner la mirada en aquel que lo inició todo, en ti. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Tú eres en quien, cuando ponemos nuestra esperanza, nos garantizas una gloria postrera que será mucho mayor que la primera. Señor, gracias porque nadie está aquí conectado por casualidad. Cada una de las que está aquí porque tú nos trajiste, porque tú así lo permitiste, porque tú nos llamaste, porque conoces la necesidad que cada una de nosotras tiene. Y estás aquí para recordarnos tu amor. Y estás aquí para recordarnos tu gracia. Y estás aquí para recordarnos que nuestra vida tiene un propósito en ti, Señor. En ti. Y que tú eres, Señor, el que desea usar nuestra vida para manifestar tu gloria y tu poder en la vida de otros a través de nosotras, Señor. Gracias, Padre, por estos ejemplos de fe que nos recuerdan que, Señor, cada día de nuestra vida puede contar para la eternidad cuando mantenemos nuestra mirada fija en ti. Gracias por la vida de las mujeres que nos han precedido en el camino y que han sembrado en nosotras, Señor, en su viudez, en su adultez, en su vejez, y que hoy las recordamos de verdad como grandes heroínas de la fe, como grandes ejemplos que tú pusiste en nuestro caminar. Gracias, Señor. Y gracias por la vida de las que aún están vivas entre nosotras, Señor, como la hermana Judith.
quien por medio de su ejemplo, que hoy nos fue compartido por Martita, nos recuerda que cada día de nuestra vida puede valer. Recordaba el caso de una mujer que postrada en cama lo único que podía hacer era escuchar las noticias y escribía cartas de esperanza a las personas que escuchaba en las noticias que habían perdido un hijo, que habían sobrevivido en un accidente, que habían estado en una tragedia o que habían caído en la cárcel, cualquiera que fuera la situación. Ella se empeñaba en conseguir una manera de enviarles una carta con un mensaje de esperanza. Nuestra vida tiene propósito hasta que tú decides cortarla, Señor. No permitas que lo olvidemos. No permitas que se marchite nuestra esperanza, porque no depende de ninguna otra cosa más que de ti, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Amén. Gracias, Padre, por la obra que estás permitiendo que crezca en la casa de nuestra hermana Judith. Y, Señor, cambia el corazón y la perspectiva de sus hijos, Señor. Que tal vez no es que no quieran que tu palabra corra con libertad, tal vez se preocupan por ella, piensan en que nadie vaya a abusar de su generosidad y la consideran una anciana vulnerable, pero Señor, se olvidan que tú eres su defensor, se olvidan que tú estás con ella, se olvidan, Señor, que tú tienes el control. Cambia su perspectiva, Señor. Habla sus vidas, habla su corazón y permite que esta mujer anciana te sirva hasta el último día de su vida, Señor, abriendo las puertas de su casa para que tu palabra toque la vida de otras personas, Señor. Porque es su deseo que hasta el último día de su vida ella te pueda servir. Tú miras su corazón, Señor, y tú te agradas con su fe, y tú te agradas con su deseo, Señor, porque su mirada está puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Allí en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a tu diestra. Esas cosas que son eternas, ahí está puesto su tesoro, ahí está su corazón. Y te pedimos hoy, concédele, Señor, los anhelos de su corazón por cuanto está puesto en ti su deleite. Y que nos conceda, Señor, ser imitadoras de esa fe y poner también nosotras nuestra mirada en las cosas de arriba que permanecen y son eternas, Señor. Y quitarlas de las cosas de la tierra que son temporales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.